Muy bien, amigos. A los que están en la puerta, por favor, le agradecería si se pueden acercar y tomar asiento de ubicación, que ya vamos a empezar con el primer panel. Muy bien, continuando con el programa del séptimo Congreso Medioambiental, queremos presentar y hacer una brevísima reseña de cada uno de nuestros integrantes en este primer panel, porque evidentemente el tiempo siempre aprieta y estamos seguros que lo que quieren ustedes es escuchar a estos representantes. En primer lugar, queremos señalar que este panel es sobre los fundamentos y las estrategias de la educación ambiental comunitaria, sobre la cual ustedes tienen referencia e información, por supuesto, y trabajan comprometidos. Enrique Leff es uno de los grandes representantes que van a integrar este panel. Él es de México y se va a referir a este tema importante. Él es un investigador, profesor de Ecología Política y Sociología Ambiental del Instituto de Investigaciones Sociales y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un doctorado en Economía del Desarrollo por la Universidad de la Sorbona. Esto fue en el año 75, ha sido coordinador de la Red de Formación de México entre el 2007 y el 2008. Enrique Leff es considerado un ambientalista pionero y uno de los principales autores sobre la teoría y práctica del ambientalismo. Tiene un gran currículum, pero vamos primero a darle la bienvenida porque él será parte de este primer panel con un gran aplauso. En segundo lugar, tenemos a Antonio Elizalde Evia, que viene del hermano país de Chile y va a enfocar su ponencia hacia los aportes éticos y culturales para una reflexión crítica sobre fundamentos y estrategias de la educación ambiental y comunitaria. Él es sociólogo de la Universidad Católica de Chile, ha estado también en la Universidad de Valencia, rector emérito de la Universidad Bolivariana de Chile, presidente del directorio de la Fundación Sociedades Sustentables, director de Polis, revista latinoamericana, director y editor de la revista Sustentabilidades, autor de Desarrollo Humano y Ética para la Sustentabilidad. En fin, como hemos dicho, si el currículum tuviera que decirse al pie de la letra, nos pasaríamos seguramente media hora hablando de las capacidades de cada uno de nuestros representantes. También un abrazo y un aplauso para don Antonio Elizalde Evia. Y ya está con nosotros, antes lo habíamos mencionado, pero ahora va a estar en este primer panel representando al Perú, el viceministro del Ambiente, Flavio Felipe Figali Rivadeneira, ¿no? Él es, como hemos señalado, viceministro de Gestión Pedagógica, sociólogo, ha sido catedrático y coordinador de la Dirección de Asuntos Académicos de la Universidad Católica, consultor del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, del Ministerio de Educación, de la Defensoría del Pueblo, en fin, miembro de la Comisión de Modernización Docente de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro del Comité de Gestión de la Escuela de Empresarios IPAE. Ha tenido también una larga trayectoria en estos temas y le damos la bienvenida nuevamente para que de esta manera se dé inicio a este primer panel. Muchísimas gracias a los tres, saludos y vamos a aprender mucho de este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, aunque estamos con un ligero retraso, pero me han pedido que por favor dé las recomendaciones generales en caso de una emergencia. Bueno, distinguidos concurrentes, autoridades, expertos, damas y caballeros, antes de empezar esta jornada tenemos el programado para hoy temas de seguridad y en caso de sismo
damos las siguientes pautas, muy sencillas. Primero, en caso de una emergencia se les pide mantener la calma y seguir las indicaciones del coordinador de la sala. Segundo, las puertas de ubicación que se encuentran ubicadas detrás de ustedes serán las vías de salida. Tercero, si hubiera la necesidad de evacuar o desplazarse, por favor siga la instrucción del coordinador y los voluntarios que están con chaleco beige, que les van a orientar sobre las salidas complementarias o las que haga falta. Cuarto, si hubiera necesidad de desplazarse, hacerlo de manera rápida, pero con calma, no atropellando, en orden, sin aglomeraciones. Quinto, en caso de sentir alguna molestia o malestar de salud, sírvanse comunicarlo con uno de los voluntarios para que les preste el auxilio médico que corresponde. Muy bien, estamos a sus órdenes, estamos ya esperando un instante a nuestro moderador y empezamos inmediatamente este panel. Mientras lo esperamos, vamos a dar algunas pautas de la metodología de paneles. Son muy cortas. Primero, un panel es un espacio donde los investigadores invitados de reconocida trayectoria internacional en el campo de la educación ambiental expondrán sus puntos de vista sobre los temas programados. Segundo punto, los paneles de expertos estarán formados por un máximo de 3 expositores o panelistas, que acá los tenemos. Además, habrá un moderador, un relator temático y un equipo de producción audiovisual. Cada sesión de panel se desarrollará en 3 partes. En la primera, luego de la presentación del moderador, cada panelista tendrá 20 minutos para exponer su punto de vista. Ya tuvimos la presentación. En la segunda parte habrá una rueda de preguntas de los participantes con papeletas que se les va a entregar y respuestas de los ponentes durante 20 minutos. En la parte final, el moderador dará a conocer las principales conclusiones de la mesa. Dichas conclusiones serán alcanzadas al relator de la sala. Culminado el tiempo asignado, el moderador dará por terminada la sesión, resaltando en 5 minutos las principales conclusiones de la sesión. Dichas conclusiones serán alcanzadas al relator de la sala. El tiempo máximo de duración de cada panel será de 1 hora y 30 minutos. Estas sesiones serán transmitidas en vivo vía internet y accesibles previa inscripción expresa para este fin en la web del Congreso. Registros de video de estas sesiones estarán luego disponibles de modo libre vía la página web del Congreso. Eso es todo. Adelante. Les agradezco porque me caí. Me levanté, quiero decir. Primero va Enrique, por supuesto. Así que procede, maestro. Me dice que no los anuncie ni diga palabras, digamos, al respecto de ustedes, sino que… Gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto, un privilegio estar en Lima nuevamente, disfrutando, como decía el ministro, de su gastronomía, de su cultura, de su gente y también de las ideas que tenemos que compartir. Y un gusto también que, aunque nos hayamos tardado unos años más en la realización de este 7º Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, finalmente estemos aquí dándole continuidad a un proceso pues ya largo, emblemático, histórico, en el que buscamos pues constituir un pensamiento propio, un pensamiento ambiental latinoamericano, y desde esa raíz, desde esas fuentes de reflexión y de pensamiento, desplegar todo un programa muy amplio de educación ambiental, que lo que busca pues es realmente reformatear, reconstituir nuestro pensamiento, nuestras mentes, nuestras acciones sociales, para que de manera conjunta como sociedades podamos ir construyendo un futuro sustentable. Agradezco, por tanto, mucho el privilegio, la invitación para volver a poder compartir estos espacios con ustedes. El tema que nos convoca este 7º Congreso tiene una particular importancia.
no se trataba solamente, digamos, de concentrar el esfuerzo, la mirada, de evitar la dispersión temática que ha prevalecido en los últimos congresos, sino que al hacer ese ejercicio, creo que han atinado muy claramente los organizadores de este 7º Congreso en concentrar nuestra reflexión en la educación ambiental comunitaria. Y a eso me voy a referir. ¿Cuál es la importancia y cómo debemos de pensar la educación ambiental comunitaria? ¿Qué desafíos nos plantea? Nos lo plantea frente a las perspectivas que hemos adoptado incluso desde los orígenes de la educación ambiental, desde el Programa Internacional de Educación Ambiental, que, como decía mi querido amigo y colega, ahora encargado de la Unidad de Educación Ambiental del PENUMA, se fue focalizando en un inicio hacia las universidades. Y de ahí los esfuerzos de las redes, incluso la red de formación ambiental, de concentrar el esfuerzo en las universidades, de pensar que ahí era el lugar, a donde teníamos, digamos, donde sería más eficaz la intervención en transformar ese pensamiento, la construcción de conocimientos interdisciplinarios para abordar esta complejísima problemática y temática que es la cuestión ambiental. De manera que dar el giro del pensamiento de la complejidad ambiental, de la interdisciplinariedad, para arraigarlo en las comunidades, tiene un significado, yo no diría solamente epistemológico o pedagógico, tiene una implicación política radical. Y a eso me voy a referir. Voy a leerles, porque es corto, lo que mandé para subir aquí al blog, que son como 4 tesis que sitúan, digamos, mi postura frente a esta cuestión. Número 1, decir que la educación ambiental comunitaria no se refiere solamente al estudio antropológico y sociológico de las prácticas pedagógicas en las que se transmiten los valores culturales dentro de una comunidad o dentro de las comunidades culturales. Menos aún a la intención de imponer valores ambientales desde fuera de los imaginarios y de los modos de comprensión de cada cultura, como una acción bien intencionada, por supuesto, de colonización ambiental. Mi segunda tesis: cuando la reflexión crítica de la educación ambiental se vuelca hacia el propósito de educarnos juntos para la sustentabilidad de la vida, que es, digamos, la frase emblemática de este 7º Congreso, y se enfoca hacia la educación ambiental comunitaria, esto llama a pensar una cuestión enigmática, tanto para las etnociencias como para las ciencias de la educación. Es decir, nos lleva a pensar qué significa la educación ambiental a nivel comunitario. Se trata de educar a las comunidades, se trata de aprender de las comunidades, de cómo ellos se educan dentro de sus ámbitos comunitarios, de aprender de sus propias reflexiones, experiencias e historias de vida. Esa es la pregunta, una de las preguntas que tenemos que abordar. Sale también a relucir otra de las temáticas, digamos, de las temáticas que están convocadas en este 7º Congreso, la interculturalidad. La interculturalidad y el diálogo de saberes, que lo primero que hay que decir es que estas no son la integración de los saberes entre diferentes órdenes culturales, es decir, entre los conocimientos científicos y los saberes populares referentes a la sustentabilidad de la vida, sino la heterogeneidad, la inconmensurabilidad y la intraducibilidad entre modos de comprensión del mundo y los modos de ser en el mundo. Y ahí estará la radicalidad de lo que tengo yo que compartir con ustedes esta mañana. Cómo pensar esa interculturalidad. Es decir, cómo aprender no solamente a respetar a los otros, a esa diversidad, sino cómo construir un mundo sustentable que está constituido desde una diversidad cultural
pero donde esa diversidad cultural implica reconocer ontologías culturales, ontologías existenciales, modos de pensar, de ser, de comprender, de construir mundos de vida, que no son reintegrables en una totalidad. Y esa es la radicalidad política del asunto, que no podemos pretender que vamos a poder traducir esas diferencias culturales, y eso es lo que trae la ontología de la diferencia a una política de la diferencia y a la construcción de un mundo de diversidad cultural, donde nuevamente no se trata de subsumir la diferencia y la diversidad cultural dentro de una unidad nacional, y menos aún dentro del forzamiento de una unidad o una totalidad mayor, que sería en este caso la lógica de construcción de la globalización económica de este mundo. Lo cual, ya ustedes estarán reflexionando, trae a colación la radicalidad de la educación ambiental en América Latina y la controversia, digamos, que hemos mantenido con la idea y la propuesta de una educación ambiental para el desarrollo sostenible. O sea, no podemos aquí olvidar en este 7º Congreso las controversias, los diálogos, las discusiones que hemos tenido para defender el sentido profundo que tiene el concepto de ambiente, la educación ambiental, frente a una educación para el desarrollo sostenible que pretende pues hacer un juego de armonización, es decir, donde cabe tanto la lógica del mercado como los valores culturales tradicionales, como el desarrollo tecnológico, es decir, un poco una ficción, una fantasía de que son amalgamables todas esas diferencias en la conducción de un progreso hacia el progreso, hacia un progreso que se pretende sostenible, pero que donde hay una falla, digamos, en la reflexión sobre lo que constituye realmente la construcción de la sustentabilidad como un principio, digamos, como una meta, un horizonte que tenemos que construir desde la radicalidad de la diferencia y la diversidad cultural. Lo cual me lleva al último punto de estas tesis que planteé y que quedaron ahí en el blog del Congreso. La pedagogía ambiental se enfrenta al desafío de educarnos para el encuentro entre códigos de lenguaje y lógicas de sentido no homologables, irreducibles a un saber de fondo, capaz de dirimir los conflictos de sus diferencias. Es una pedagogía para la construcción de un mundo culturalmente diverso, es decir, esta pedagogía ambiental, para la construcción de un mundo culturalmente diverso dentro de una ética de la otredad y una política de la diferencia. Ese es, pues, digamos, el punto, yo diría, crucial. Sabemos que circula el discurso de la interculturalidad, de la multiculturalidad. La democracia que debemos aceptar es realmente uno de los mejores antídotos para no quedar englobados en un pensamiento único, en una conducción acrítica del progreso, de un progreso marcado por la lógica del mercado. Ese principio de democracia es el que nos permite respetar, nos lleva a respetar, a darle un cierto lugar a las diferencias culturales y a permitirles un sentido de sobrevivencia dentro de esta cultura global dominante. Pero en ese proceso lo que va avanzando frente a esta globalización económico-ecológica son los derechos de los pueblos. Ese es el mayor contrafuerte, la mayor contraparte al embate de un proceso que parece realmente ineluctable de progreso, de progresión, de una racionalización de la racionalidad de la modernidad.
y que, vuelvo a decir, aunque permite todavía, o sea, la resiliencia ecológica del planeta, también avanza en la degradación ambiental del planeta. Hay que recordar que el año pasado se rebasaron ya las 400 partes por millón en las emisiones de gases de efecto invernadero. Solamente como un síntoma, un indicador de hasta qué punto son insuficientes todas las prácticas, las estrategias, los dispositivos de poder que se han, digamos, puesto en órbita con los protocolos de Kioto, con las COPs, con todos los esfuerzos que se han realizado desde la conferencia de Estocolmo, después de la de Río, y todos los programas internacionales que buscan no contener el avance del cambio climático, sino, como dicen, mitigar el cambio climático, o más aún, adaptarnos al cambio climático. La educación ambiental tiene que estar muy pendiente de no absorber la retórica del discurso del progreso, de esta economización ecologizada del mundo. Porque si seguimos esa línea de reflexión, entonces terminamos exaltando la capacidad de las comunidades tradicionales para adaptarse al cambio climático. Y lo que reclaman las comunidades y lo que está en la base de su sentido de vida no es la capacidad, no es la resiliencia, la capacidad de adaptarse a una acción humana que está pasando por encima de sus modos de comprensión de la vida. Lo que ellos están reclamando cuando reclaman el vivir bien, los pueblos quechuas y aymaras, y otras maneras de decir lo mismo de las otras comunidades indígenas y campesinas y afrodescendientes del planeta y de nuestra región, es, en primer lugar, el derecho de ser. El derecho de ser respetando sus tradiciones, el respeto a su capacidad de reinventar sus identidades, a construir sus territorialidades. Y cuando hablamos de construir territorialidades, estamos poniendo el dedo en la llaga del punto más crítico en la confrontación, digamos, de vías alternativas y confrontadas de construcción de eso que nosotros llamamos la sustentabilidad y el discurso oficial llama la sostenibilidad. La sostenibilidad guiada por el impulso de la economía. Los pueblos quechuas y aymaras, los pueblos de la tierra, después de la conferencia de los pueblos de la tierra ante el cambio climático, reclaman su derecho de ser, su derecho no a asimilarse a una cultura nacional. Ahí el cuidado de la interculturalidad, que lo que busca es establecer estados-nación donde todavía sobrevivan y convivan diferentes culturas, pero subyugadas, sometidas al régimen dominante de una lógica del progreso en el cual, hay que decirlo, en lo cual están comprometidos la gran mayoría de los estados-nación que configuran la globalidad de nuestro mundo. Por eso decía desde el principio, esto es un desafío político, si queremos tomar realmente en serio y con respeto lo que reclama la educación ambiental comunitaria. Y voy a terminar con eso porque no quiero rebasar mis 20 minutos, ya tendremos tiempo, espero, de conversar. Lo que eso implica es dejar finalmente, después de 500 años de conquista y sometimiento y colonización del saber, del conocimiento, de sus prácticas tradicionales, es dejar ser a la diversidad cultural. Dejar ser con sus imaginarios, con sus cosmovisiones, con sus prácticas tradicionales, con sus pedagogías propias y establecer un diálogo de saberes. Pero el diálogo de saberes, hay que repetirlo, no es la interdisciplinaridad que lleva a la configuración de un discurso, de unas ciencias ambientales, de un pensamiento de la complejidad. A lo que lleva es a las alianzas, a las confrontaciones, a las disputas de sentido
entre modos singulares, únicos, no traducibles, no homologables, de construir mundos de vida y de construir territorios de vida en los cuales puedan expresarse, manifestarse y construirse esos modos diferenciados en los cuales se expresa la diversidad cultural. Por eso digo que eso es un desafío político a nivel internacional, a nivel mundial, porque implica no solamente reconocer y aprender a dirimir los conflictos ambientales que vemos día a día entre lo que es la transformación de nuestros territorios en campos transgénicos, en la minería, en la explotación, es decir, en todas estas embates y estrategias que muestran la insaciabilidad del capital en cuanto a limitar el consumo destructivo de la naturaleza, en su falta de respeto, porque no pueden hacerlo, de la complejidad ambiental, de la complejidad ecológica de la biosfera. Y lo que los pueblos reclaman es la construcción de territorios etnoecológicos sustentables, donde puedan reinventar modos de producción sustentables, como lo hacen los seringueiros en el estado de Acre, como pretenden hacerlo ahora los zapatistas con sus caracoles en México, como buscan hacer en condiciones de confrontaciones brutales los afrodescendientes en la costa pacífico de Colombia, y como buscan hacerlo los pueblos de la tierra. Y dialogar desde esos lugares, compartir experiencias, pero nuevamente sin subsumirse a una lógica dominante, a una totalidad dominante. Y eso es lo que la humanidad hasta ahora no ha sabido hacer. Es decir, y con eso termino, yo creo realmente que estamos en una crisis civilizatoria, que es una crisis del conocimiento, es una crisis de los modos de comprensión del mundo, de los modos de ser en el mundo, de las condiciones ecológicas, termodinámicas, simbólicas, para habitar el planeta Tierra de manera sustentable. Y la única manera es abriendo las vías a esta diversidad de modos de ser. Las confrontaciones que se están agudizando en los conflictos socioambientales son conflictos de territorialidad, son los conflictos frente a la defensa de espacios etnoecológicos tradicionales que están siendo apropiados por la estrategia global, ya sea, como digo, ya sea por la minería, sea por los transgénicos, o sea por las estrategias de la economía verde. Es decir, esa que pretende ser ecológica, que pretende ser, absorber, digamos, darle su lugar a la diversidad cultural y respetar los valores culturales y las prácticas tradicionales, pero que realmente van avanzando, desterritorializando, como lo hicieron desde la conquista. Por eso no es extraño que incluso uno de los sociólogos pues, más prestigiosos de nuestros días, ¿no?, conciba el destino y la lógica del progreso de la humanidad como un proceso de destradicionalización. Oye, Enrique, interrumpirte yo a vos, me da pena. No te dé pena, no te dé pena. Concluye, por favor, He dicho, qué pena contigo, pero… Yo esperaba que actuaras y que me moderaras. Así es que agradezco tu… mal interrumpirte, maestro. No. Ese es el punto. El punto crucial es ese, aprender a vivir dentro de las condiciones ecológicas, termodinámicas y simbólicas de la vida. Y me atrevo a decir, creo que la humanidad hasta ahora no aprendió a hacerlo. Buscó modos universales, racionalidades a priori, o sea, el modo de comprensión del mundo no coincide, digamos, no es apropiado a las condiciones
por las cuales vivimos y habitamos un planeta vivo, por las cuales hay todavía una biosfera. Tenemos que aprender a vivir dentro de esas condiciones, y el gran desafío de la educación ambiental hoy en día es ese: ayudarnos a recomprender las condiciones del mundo, del planeta vivo que habitamos, aprender a recomprender nuestras voluntades de poder, como decía Nietzsche, y aprender a gobernarnos en un mundo de diversidades, de creatividad cultural y de los límites propios de la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Como siempre, yo entenderé a los 3 días lo que tú dices, pero a veces entiendo. Sigue Antonio Elizalde, que es chileno. Me imagino que ya lo habrán presentado. Entonces, Antonio, por favor, prosigue. ¿Te funcionó? No. ¿Quieres pasar acá? Bueno, en primer lugar agradecer la posibilidad de compartir este espacio. La tercera vez que participo en el Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. Agradecer a los organizadores y agradecer, digamos, la posibilidad de poder compartir con tantos amigos. Yo estoy un tanto perdido porque, como me habían pedido una presentación en PowerPoint, preparé una presentación en PowerPoint. No sé si se podrá mostrar, pero el formato como que dificulta un poco que podamos verla. Se puede ver allí. Bueno, entonces comencemos. ¿Quieres hacerte acá, maestro? Sí, es perfecto, mejor. Por favor. Complementando lo que Enrique ha hecho, yo fundamentalmente lo que estoy instalado desde hace ya muchos años es una reflexión crítica desde una perspectiva que no sé, pretenciosamente podría intentar llamarla ética. Hay una suerte como de necesidad u obligación en el mundo académico de tratar de domiciliarse en algún espacio para poder hablar. Yo hablo de un espacio que es mi espacio de ciudadano del mundo, digamos. Y hoy por hoy, aprovechando entonces ya los años que tengo, un poco desde la plenitud de la vida, digamos, soy hasta bisabuelo, tengo un nieto de 8 años, hablo desde allí. Fundamentalmente mi preocupación, sabiendo ya que pronto me tocará, digamos, abandonar este mundo, mi preocupación por los que vienen, por digamos, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, el mundo que van a tener que vivir. Y tengo una profunda angustia por eso. La verdad es que tengo la convicción, a partir de que mi formación inicial, yo comencé trabajando en mi vida como uno de los apóstoles que denuncia Gustavo Esteban en su trabajo, ¿no es cierto?, los apóstoles del desarrollo. Me tocó participar en una primera experiencia de planificación regional que se hizo en América Latina, y entonces me formé como planificador, como intentando de alguna manera diseñar el mundo del futuro. Bueno, aprendimos que mientras los planificadores planificaban, como lo decía agudamente John Friedman, la vida continúa. Y entonces posteriormente me fui desencantando de eso cuando vi que en la práctica esto que llamábamos desarrollo, en el fondo que era puro crecimiento, era algo que traía en muchísimos casos más costos que beneficios, más males que bienes. Y consecuentemente entonces ya transité en una perspectiva distinta, ya hace ya muchos años. Y entonces lo que hoy por hoy me angustia es que cuando uno hace proyecciones de alguna manera relativamente simples, de sumar 2 más 2, los resultados, ¿no es cierto?, que digamos, resultan de allí, salen de allí, son cuestiones tremendamente angustiantes, preocupantes. Incluso, digamos, por allí hay gente que dice catastrofistas. Bueno, vamos viendo entonces, fundamentalmente lo que quiero compartir con ustedes, complementa mucho lo que Enrique ha dicho. Ahí tenemos el lenguaje que usamos, ¿no es cierto?, hoy. Y hay creencias, ¿no es cierto?, en las cuales estamos instalados, que podremos cada cual en función de sus propios fantasmas llamarla
ideología del progreso, capitalismo, desarrollismo, como queramos, pero creencias que están instaladas muy profundamente en nuestro imaginario colectivo, en nuestras propias conductas, digamos, cotidianas. Más es igual a mejor, la tecnología todo lo puede, la competencia es algo natural y nos conduce a ser mejores, el éxito, la principal meta de la vida, el crecimiento es necesario para crear empleo y mejorar el bienestar de todos. Muchas de estas creencias son las trampitas en las cuales estamos instalados y que nos impiden modificar las cosas que es necesario modificar para transitar hacia una vida bonita, hacia una vida buena. Hay sistemas de lenguaje, ¿no es cierto?, los cuales estamos instalados, no voy a detenerme en ello. Hay un sistema de lenguaje que es el lenguaje economicista, el lenguaje más aún del dialecto neoliberal que está gobernando y por hoy gran parte de todo lo que es, ¿no es cierto?, los documentos oficiales, las políticas públicas, incluso el comportamiento cotidiano nuestro como consumidores, y que en definitiva, ¿no es cierto?, no hemos sido capaces, a pesar de reconocer la existencia de límites a estos procesos, no hemos sido capaces aún de poder articular un lenguaje que sustituya este lenguaje dominante. Y entonces el problema es que las palabras develan y también ocultan. Y si vemos, ¿no es cierto?, los resultados de fenómenos que llamamos crecimiento, desarrollo sustentable o humano, o desarrollo humano sustentable, veamos, pues aquí están los resultados. ¿Qué desarrollo? ¿Qué sustentabilidad? ¿Qué humanidad? Y entonces la conclusión es muy simple: más crecimiento igual más inequidad. O sea, el esfuerzo sistemático por lograr, ¿no es cierto?, hacer que nuestras economías crezcan, se ha traducido en mucho mayor inequidad. Uno de los dramas que estamos viviendo, los problemas fundamentales que estamos viviendo en una sociedad como la chilena, que ha tenido un crecimiento bastante notable, ¿no es cierto?, pero que en definitiva la inequidad es incluso obscena, por darle una denominación relativamente, ¿no es cierto?, prudente. Lo que pasa detrás es que ahí está instalado en nosotros el consumismo. Es como lo ha señalado Lipovetsky, como Marina, otros autores, estamos instalados ya en la época del hiperconsumo, del turboconsumidor. Y el problema es ese, que en definitiva esto es una cosa que va conduciendo inevitablemente hacia el despeñadero. Y ahora, entonces, ¿qué es lo que hay? También hay mitos, ¿no es cierto? Crecimiento, la mejor manera de combatir la pobreza porque permite una mejor distribución. La experiencia de los últimos años de Chile demuestra justamente lo contrario. Pero no solamente eso, si tomamos datos, ¿no es cierto?, desde lo que es la distribución que existía a nivel internacional, en términos del ingreso mundial a comienzos del siglo pasado, terminaba un siglo con una mucho peor distribución. Y donde entonces lo que se va produciendo es un fenómeno de la hiperconcentración, ¿ya?, que incluso significa que hoy por hoy hay 60 multinacionales que son las responsables del 80%, ¿no es cierto?, de lo que sería el dióxido de carbono, que está fundamentalmente siendo la causa, ¿no es cierto?, del calentamiento global, las emisiones de... El segundo mito es el crecimiento de las exportaciones como algo conveniente para toda la economía. Ya en la década de los 80, los 70 se demostraba como, si uno mira la distribución en términos de un dólar, digamos, en términos de exportaciones de plátanos, recuerdo un estudio que se hizo en Centroamérica, al cual hacía alusión en un trabajo ya publicado hace mucho tiempo, menos de un centavo era lo que le llegaba, ¿no es cierto?, propiamente al productor. Crecimiento como único camino para mejorar la calidad de vida. Y entonces, y todo esto articulado con esta otra creencia, ¿no es cierto?, que es a la cual me he dedicado fundamentalmente a tratar de trabajar, de estudiar, que es el tema de las necesidades humanas, entendidas como cambiantes, ilimitadas, siempre que sean. Aquí está, digamos, de alguna manera, lo que es la concepción que tenemos respecto a nosotros mismos y que a mi entender es profundamente equivocada y nos lleva a tener este tipo de, digamos, conducta. Y entonces, a ver, yo quisiera aquí presentar unos datos que son, a mi entender, tremendamente apabullantes. Es algo que escribió Asimov el año 73. Y permítame, lo voy a leer textualmente porque para que quede grabado esto. Si la población terrestre continúa duplicando su número cada 35 años, como lo está haciendo ahora, cuando llegue el año 2600, se habrá multiplicado por 100.000.
la población alcanzará los 630 millones de seres humanos. Nuestro planeta solo nos ofrecerá espacio para mantenernos de pie, pues se dispondrá únicamente de 3 centímetros cuadrados por persona en la superficie sólida, incluyendo Groenlandia y la Antártida. Es más, si la especie humana continúa multiplicándose al mismo ritmo en el 3550, no es mucho tiempo, son apenas 1550 años más, la masa total del tejido humano será igual a la masa del planeta Tierra. Y hay entonces personas que siguen sosteniendo crecer. Pero veamos, sigamos con esto, ¿no es cierto? Porque como hay algunos que creen que la tecnología todo lo puede, sigamos entonces a Asimov. Si hay quienes ven un escape en la migración a otros planetas, tendrán materia suficiente para alimentar esos pensamientos con el siguiente hecho. Suponiendo que hubiera 1 millón de millones de planetas habitables en el universo y se pudiera transportar gente a cualquiera de ellos cuando se estimara conveniente. O sea, resolvimos el problema ya de la quinta dimensión, ¿no es cierto?, de todo lo que es, digamos, los cálculos cuánticos, etc. Teniendo presente el actual ritmo de crecimiento cuantitativo, cada uno de esos planetas quedaría abarrotado literalmente y solo ofrecería espacio para estar de pie allá por el año 5000. En el 7000, la masa humana sería igual a la masa de todo el universo conocido. Concluye, ¿no es cierto?, Asimov diciendo, evidentemente la raza humana no puede crecer durante mucho tiempo al ritmo actual, prescindiendo de cuanto se haga respecto al suministro de alimentos, agua, minerales y energía. Y conste que digo no querrá, no se atreverá o no deberá. Digo lisa y llanamente, no puede. Kenneth Boulding fue presidente de la Asociación de Economistas de Estados Unidos, presidente de la Sociedad Americana para el Avance de la Ciencia, profesor durante toda su vida de Economía en la Universidad de Colorado, dice esto que está acá. Y al parecer entonces o nos hemos convertido en imbéciles o nos convertimos en economistas. Y entonces quisiera contrastar con esto que señaló un destacado economista español, muerto el año pasado, cuya obra admiro profundamente, que decía, hay 2 clases de economistas, los que quieren hacer más ricos a los ricos y los que queremos hacer menos pobres a los pobres. Yo recuerdo que años atrás, por ahí por el año que dieron el Nobel de Economía a Amartya Sen, justamente el año anterior le habían dado el premio Nobel de Economía a un par de economistas que lo que diseñaron, ¿no es cierto?, fueron un tipo de artefactos econométricos que lo que hacían era, en el fondo, permitir que se produjeran todo este tipo de procesos que hemos vivido recientemente en la economía global y que llevaron, ¿no es cierto?, a esta suerte como de absoluta, por así decirlo, sobre facturación, traducida en términos fundamentalmente de venta de humo, ¿ya? O sea, en el fondo, todo lo que ha sido la burbuja, ¿no es cierto?, inmobiliaria, de la cual recién la economía global se está recuperando, pero que tiene su origen en algo a lo cual hacía alusión Enrique, y que es muy importante tener en claro. El capital requiere imprescindiblemente para poder, digamos, dar cuenta de lo que es su propia naturaleza, crecer permanentemente. Y aquellos que pensamos, ¿no es cierto?, digamos, nos autodefinimos como anticapitalistas, de pronto, con todo nuestro proceder en pos del crecimiento, en pro del crecimiento, lo único que estamos haciendo es actuar, digamos, funcionalmente a ese propósito, que es la mantención de la tasa de ganancia. El capital, digamos, va a hacer todo lo necesario para poder mantenerse el tiempo. Irá inventando las formas de apropiarse de todo. Incluso apropiarse, ¿no es cierto?, de lo más profundo o indecible del espíritu humano. Si se le puede poner precio, ¿no es cierto? Y ya habrá algunos intelectuales, habrá académicos, científicos que lograrán desarrollar esa proeza, ponerle precio. De manera entonces que la práctica, y allí el problema fundamental que tengo, digamos, con todo lo que es la modelación económica. Y entonces, pero el problema es el siguiente, o sea, hablamos de desarrollo para todos, pero los resultados no son esos. ¿Ya? Aquí hay algunos datos, ¿no es cierto?, que nos señalan cómo en el fondo se distribuye de alguna manera lo que son los costos ambientales, y quienes, digamos, se benefician son fundamentalmente los que se benefician de todo, los dueños del mundo. Y entonces hay un problema vinculado con prioridades, ¿ya?
Prioridades, ¿no es cierto?, que en el fondo, entonces, permiten ver cómo, según lo que señala el Banco Mundial, entre 40.000 y 60.000 millones de dólares al año bastarían para cumplir los 8 puntos de los objetivos de desarrollo del milenio. En el mismo momento en el cual Estados Unidos destina 60.000 dólares al año exclusivamente para incrementar su armamento nuclear. Y que hablar del gasto militar de Estados Unidos, que subiera ya a los 700.000 millones de dólares al año. ¿Ya? Entonces, preguntas un tanto ingenuas: ¿cómo hacer para que los sectores ricos y más acomodados del planeta cambien sus hábitos de consumo y desarrollen un estilo de vida más frugal? ¿Cómo hacer para que el mercado y los políticos cambien su visión cortoplacista? ¿Ya? Y en el caso que fuera eso posible, ¿quién será a cargo de proveer a la sociedad? Que fuera imposible, ¿quién será a cargo de proveer a la sociedad de la visión de más largo plazo? ¿Cómo introducir la cultura, una visión más respetuosa y mejor cuidado de la naturaleza? Parece que ya llegó. Perfecto. La censura, entonces voy a tener que... La censura temporal, no quiero, lo digo en buen sentido ya. Entonces, preguntas fundamentales: ¿cuánto es suficiente? ¿Cómo hacer para que en el tiempo puedan mantenerse y preservarse? A mi entender, la pregunta fundamental que vamos a tener que hacernos de ahí, muy pronto, para preservarse aquellas cosas que nos importan. ¿Ya? ¿Tendremos un tiempo para revertir los procesos de cambio climático global? Para evitar lo que Lovelock llamó la revancha de Gaia, para eliminar el riesgo, entonces, en el fondo, de autodestrucción de la especie, para aprender a vivir en paz y en armonía entre nosotros y con la naturaleza. Entonces, propuesta para avanzar, para desconstruir este imaginario hegemónico, ¿ya? El transitar desde una realidad en la cual nos percibimos, ¿no es cierto?, como una realidad de objeto, una realidad que uno entiende como proceso, como evento, como, digamos, en el fondo, una realidad abierta, por construir. En el fondo, que parte de, digamos, de comenzar a entender que en la medida en la cual uno cambia, cambia el mundo. Y entonces implica una profunda, ¿no es cierto?, responsabilidad moral. ¿Ya? Entonces, bueno, digamos, y entonces para eso, fundamentalmente, la propuesta en la cual yo he trabajado durante muchos años con otras personas, pero que he ido, digamos, mantenido un poco, dice relación con entender que hay un elemento acá fundamental, que dice relación con ese tercer elemento introducido entre necesidades, por una parte que están situadas en nuestra interioridad, y los bienes que son pura interioridad, que es este elemento que cumple el rol de interfaz, ¿no es cierto?, que serían los satisfactores, que son elementos inmateriales de una cultura, las formas de hacer las cosas, que pueden ser diferentes de cómo las hacemos hoy. Y es allí, ¿no?, en razón de que no tienen, por así decirlo, un gasto en términos de termodinámica, no generan entropía, es donde hay que poner el acento. Ahora, esto implica lo siguiente, entonces, que pasar de una sociedad consumista, una sociedad en la cual la riqueza se entiende como cantidad de bienes, a una sociedad fundamentalmente, ¿no es cierto?, ecológica. Incluso más aún, estoy denominando ecosocialista, porque creo que lo que contiene son fundamentalmente esas grandes aspiraciones de la humanidad por libertad, por fraternidad, por solidaridad. Y entonces una sociedad en la cual nuestra preocupación fundamental y el quehacer de la economía esté dedicado fundamentalmente a ver cómo producir mejores y más satisfactorios. Y entonces, para esto, digamos, hay que producir distinciones. La distinción fundamental que hemos aportado de nuestra teoría dice relación con esto que llamamos recursos sinérgicos, que a diferencia de los recursos económicos, por autodefinición, son escasos. Los recursos sinérgicos trascienden la segunda ley de la termodinámica. Son recursos que, al ser compartidos, crecen. Y allí, ¿no es cierto?, de alguna manera comienza a surgir una nueva visión respecto a lo que es el ser humano. La forma como nos hemos constituido, pues cuando identificamos, ¿no es cierto?, el tipo de recursos sinérgicos, lo que vemos, ¿no es cierto?, que allí está descrita la historia de la humanidad. ¿Ya? O sea, cómo gracias al lenguaje fuimos capaces de desarrollar dimensiones como la reciprocidad, la amistad, la solidaridad. Gracias a la información se pudo desarrollar el conocimiento, el amor, la cultura, la confianza, la ciencia, la democracia. Finalmente va a llegar, ¿no es cierto?, a lo que debiera ser nuestra aspiración moral, la sabiduría. Y hay que cambiar, y aquí entonces yo creo que se quedó algo de lo que he dicho que importa, dice relación con esto. Hay un necesario, imprescindible cambio del tipo de solidaridad. La solidaridad en la cual hemos estado, digamos, trabajando, el tipo de solidaridad que hemos estado intentando construir, ¿ya?,
durante décadas, durante siglos, yo diría, ha sido una solidaridad por ascensión. Hoy por hoy, el reconocimiento de la existencia de los límites planetarios nos tiene que llevar a entender que el tipo de solidaridad que requerimos es una solidaridad distinta, es una solidaridad por abajamiento. No es posible que el conjunto de los humanos lleguen a alcanzar los niveles de vida que nosotros hemos podido lograr. Y en un mundo entonces que tiene límite, en un mundo lleno, ya no es un mundo vacío, no hay otra alternativa que pensarnos como necesariamente tenernos que abajarnos a aquellos que están en una condición de imposibilidad de poder, digamos, llegar a ser plenamente humanos. Gracias. No soy muy bueno interrumpiendo, pero la experiencia me ayudará para el próximo. Qué pena, Flavio. Sí, Flavio, que es Figallo, pues, que es la persona, el viceministro del Perú, del Ministerio de Educación. Y para nosotros que venimos de afuera es interesante oír lo que va a decir, ya que hemos percibido, digamos, algún rasgo de mejoramiento institucional en este aspecto en el Perú. De tal manera que lo que pensamos desde afuera, vamos a ver cómo lo podemos confrontar aquí entre ustedes. Entonces, Flavio, por favor. Y me da pena contigo, pero funciona. Como comenzamos tarde, pues sí, tendrían que ser los 20 minutos ajustados. ¿Quieres hacerte acá o prefieres? Sí, por supuesto, claro. Muchas gracias. Bueno, yo me siento un poco apabullado después de estos expositores. Y en realidad me resulta interesante y complicado hacer esta presentación, ¿no? Interesante porque, digamos, esto contrasta, ¿no?, una ruta de qué cosa es lo que queremos, hacia dónde queremos ir, ¿no?, con un estado que tiene que ver con el hecho de dónde estamos, qué cosa es lo que estamos haciendo. Y si el dónde estamos y lo que estamos haciendo tiene algo que ver con lo que se ha dicho, por ejemplo. Y probablemente hay muchas distancias entre una cosa y la otra. Y no sé si hay posibilidad de construir, o cómo se construye un camino hacia esa dirección partiendo desde la situación actual. Quiero ser más claro tal vez esto es un poco confuso al inicio, pero creo que se va a aclarar conforme vaya haciendo la presentación, que más que una presentación es una reflexión a partir del quehacer del Ministerio de Educación, las responsabilidades que tiene el sistema educativo, ¿no?, y los planteamientos que se han hecho el día de hoy en estas presentaciones anteriores. Primero, ciertamente el sistema educativo tiene una responsabilidad. Tiene una responsabilidad que es construir una especie de mapa común, ¿no?, un espacio común que permita a las personas, a los distintos grupos, a las distintas culturas, a los distintos espacios, de alguna manera relacionarse entre sí. ¿Cómo se construye este espacio común sin perjudicar los espacios particulares? Es una enorme discusión, ¿no? O sea, de todas maneras hay ganancias en algunos aspectos y pérdidas en otras. No se puede conservar todo al mismo tiempo que se quiere construir un espacio común de relaciones, ¿no? De todas maneras, ahí hay una transformación, si se quiere un cambio que se tiene que lograr. Sin embargo, esto a su vez afecta a un conjunto, o esta idea, digamos, de construir un mapa común no debe ser excesivo, ¿no?, y debe enfrentarse a las viejas tradiciones del sistema educativo. Las viejas tradiciones del sistema tienen que ver con una lengua, ¿no?, una nación, una bandera, un símbolo, etcétera, un conjunto de valores que supuestamente todos obligatoriamente deben compartir. Esta lógica de la educación, en una lógica de la vieja educación, sigue siendo de alguna manera una inercia en el sistema, ¿no? El sistema presenta soluciones homogéneas para mundos heterogéneos, ¿no? O sea, si yo tengo que presentar aquí los logros de la educación, tengo que decir que una cosa que hemos logrado en el país es llegar a todas partes con el sistema educativo. Pero si tengo que decir algo que no hemos hecho,
¿no?, es que hemos llegado de la misma manera. Es decir, no hemos llegado con un sistema que acoja o responda a la diversidad que le plantea la realidad, ¿no? Porque los sistemas que somos capaces de construir son sistemas todavía homogéneos, de baja diversidad, ¿no? Y la diversidad que se requiere para atender las necesidades y las cualidades, ¿no?, y los destinos y las perspectivas de las expectativas culturales, no necesitan, digamos, un sistema educativo que necesariamente sea homogéneo, sino todo lo contrario. Y ese es un problema que se plantea hoy. Es algo así como que la educación o el sistema avanza, pero siempre llega tarde, ¿no? O sea, llega cuando en realidad lo que tendría que haber hecho cuando llegó es otra cosa distinta de la que está haciendo, ¿no? Pero en esa lógica, de alguna manera, hay un conjunto de cosas y un conjunto de espacios que hay que abrir y que permiten, digamos, la incorporación de nuevas cosas dentro del sistema. Esto tiene que ver con la necesidad, por ejemplo, con la lógica de generar espacios de participación en el sistema educativo. Un sistema educativo sin espacios de participación tiene mayores dificultades de transformación. Y la participación debe darse a diferentes niveles, pero particularmente a nivel de cada una de las escuelas, ¿no? Ahí hemos avanzado, si se quiere, poco. Pero es, digamos, una ruta para poder abrir la escuela a cierta diversidad. La otra es dar libertades a la escuela, dar responsabilidades y libertades para que tome decisiones. Este es otro gran problema, ¿no?, en un sistema que se construye, si se quiere, desde el centro o desde arriba hacia abajo, o desde el centro hacia afuera. La necesidad de dar libertad y responsabilidad tiene que ver con cambios y con condiciones políticas, ¿no?, con procesos de regionalización, con procesos de delegación de poderes, con capacidades para discrepar y construir dentro de un mismo sistema espacios o caminos diversos, ¿no?, que tengan que ver con los procesos educativos, pero que al mismo tiempo no restrinjan las oportunidades de las personas para poder desarrollarse en más de una posibilidad, en más de un espacio, en más de una organización o comunidad cultural. En ese sentido, lo que estamos haciendo en el Perú en relación al tema de educación ambiental y comunitaria, ¿no?, está partiendo, si se quiere, de tratar de que la escuela incorpore los procesos ambientales, los temas ambientales, e incorpore, si se quiere, los conocimientos de la comunidad dentro de la escuela. La idea es, y es dentro de la lógica del sistema, incorporar en el currículo los procesos o los conocimientos que permitan una mejor relación con la naturaleza y con el ambiente. Y esto, digamos, se hace dentro de los parámetros que el sistema lo establece, dentro de la lógica de la escuela, que es un espacio determinado, con una lógica de una relación particular entre profesores y alumnos, etc., ¿no? Y es a partir de eso que comienza a crearse, digamos, una discusión, si se quiere, una transformación en términos de incorporar estos temas dentro de la escuela. Y particularmente el tema de cómo hacer que la comunidad y que los saberes de la comunidad se integren a la escuela. Paso tal vez más difícil, el más difícil de realizar, puesto que de alguna manera la escuela se concibe como el único espacio del conocimiento o el conocimiento verdadero frente al resto del conocimiento que lo rodea. Y esto es parte de una tradición de la escuela, esto es parte de una tradición de los profesores, es parte de una lógica del funcionamiento del sistema educativo que es una inercia difícil de romper. Lograr incorporar a la comunidad dentro de la escuela, intercambiar saberes, ¿no?, es un proceso largo que toma tiempo y toma mucho esfuerzo. Lo que podemos ahora, digamos, señalar en términos de lo que estamos haciendo es lograr que las escuelas incorporen ciertas prácticas ambientales, ¿no?, que puedan estas ser identificadas, que puedan ser estas compartidas, que puedan ser estas discutidas entre los distintos actores para poder dar cuenta de ellas y poder al mismo tiempo responder a una serie de problemas. Problemas que tenemos y que afectan a las escuelas no solamente en términos de su funcionamiento, sino de la salud de sus miembros, por ejemplo, ¿no?, o de la relación que se tiene, digamos, con el ambiente externo en términos de la prevención de desastres, ¿no? Es decir, cómo la escuela tiene que también reconocer o formar parte, digamos, de identificar los distintos procesos, los distintos riesgos que hay para poder enfrentarse a ellos o para poder, sí, adaptarse o mitigarlos, ¿no?, en los términos, si se quiere, viejos o inadecuados, pero en los que es necesario también actuar en la medida que hay que responder a esas
condiciones. ¿Cómo partiendo de ahí es posible generar una condición distinta? No lo sé. No sé cuál es el camino para ello. Lo que sé es que a partir de estas condiciones y de estas experiencias es posible lograr, ¿no?, que haya respuestas diversas a problemas semejantes. Y comparando o compartiendo esas respuestas diversas o dejándolas ser, es que probablemente construiremos espacios mucho más democráticos de discusión o de relación sobre cómo debe ser la educación ambiental y comunitaria en el futuro. Lo que hay que hacer es dejar ser dentro de las posibilidades que tenemos de funcionamiento dentro del sistema. Tal vez otra cosa que valdría la pena mencionar en esta dirección es señalar que la educación, digamos, irresponsable, digamos, podría ser parte de un proceso de endocidio cultural, si se quiere, en la medida que pretenda homogeneizar al conjunto de la sociedad. Creo que estamos tratando de ir en un camino distinto de eso, a partir de la educación ambiental y la educación comunitaria que se está proponiendo dentro del Ministerio de Educación. Espero en todo caso que con el apoyo de los profesores, con las experiencias que haya, podamos lograrlo cuanto más antes mejor. Sin más, yo creo que con estos comentarios dejo mi presentación en este punto. Muchas gracias. Pues agradecemos, lo hago yo pues en nombre de todos, a los tres panelistas, sobre los cuales pues quisiera decir, pretendiendo hacer un pequeño resumen nomás, me imagino que cada cual lo hará aquí, cada quien, comenzando con lo que decía Enrique sobre la dificultad de traducir la interculturalidad, sobre la dificultad de llegar a ese resguardo espiritual que cada comunidad tiene para sí, y que si nos metiéramos a ello habría una colonización, digamos, ambiental del asunto, por decirlo así, ¿cierto? Después Flavio nos mencionaba, digamos que hay como un mapa común en la educación, cómo se ha logrado llegar a los distintos sitios y comunidades, pero que ese mapa común carece, digamos, de la posibilidad de ser diverso en las distintas comunidades, porque la educación en Lima no es la misma educación, digamos, montaña arriba, por poner el ejemplo peruano, ¿no? Y Antonio nos daba, digamos, como una alarma general, que es cómo el capital está decidido a llegar a ese resguardo espiritual de la humanidad y conquistarlo. Y, digamos, lo que en última instancia está en juego en este momento de la humanidad es si el capital es capaz de entrar en esos resguardos espirituales, por llamarlos de alguna manera, y unificarlos, que sería pues en palabras mías el acabose y en palabras pues de los panelistas un poco más decantadas ellas. Entonces, digamos, hacer una reflexión final aquí, debido a pues que no tenemos más tiempo, como la Tierra tampoco lo tiene, y es que lo que nos estamos jugando en la educación ambiental es la validez del espíritu humano. ¿Qué vamos a hacer con lo que somos adentro de nosotros mismos? Ese es digamos, la inquietud que me queda a mí oyendo pues a los tres panelistas de hoy. Es una lástima, pero no tenemos, no por mi agrado ni por el de los organizadores, no tenemos tiempos para preguntas. Así que me toca darles la triste noticia de que en este momento, diciendo estas palabras, terminamos esta sesión. Gracias.